Muy buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Jonathan Javier Escobar y a partir desde el 28 de marzo voy a ser su tutor en este diplomado para el fortalecimiento de las competencias laborales mediadas por las TIC. El día de hoy, en este primer encuentro sincrónico, la idea es explicarles muy brevemente cómo va a ser el trabajo de la actividad del módulo. Ya hemos tenido el espacio necesario para conocer la plataforma en la cual ustedes van a trabajar, ¿cierto? Con el módulo cero. Entonces hoy vamos a dialogar un poco sobre la actividad del módulo 1. Bueno, voy a compartirles pantalla con ese trabajo. Bienvenidos. Bueno, es en el diplomado. Tiene como diplomado para el fortalecimiento de las competencias laborales mediadas por las TIC, un reto para la sociedad actual. Bien, eh, la idea de este primer módulo, o el objetivo de la actividad, es conocer la filosofía, principios y lineamientos de la comunidad ESAPista. Bajo ese concepto, entonces se ha diseñado una actividad con lo cual ustedes puedan reflejar el conocimiento de todo lo que comprende la filosofía, ¿cierto?, de la ESAP. Para ello vamos a emplear herramientas que más adelante voy a mostrar, web, que les va a permitir desarrollar lo que se busca con la actividad. Bien, entonces, ¿qué se debe hacer en la actividad? En primer lugar, es importante que ustedes, una vez sin acordar cómo se debe ingresar a la plataforma, ¿cierto? Ustedes ingresan a este link que estoy señalando acá. Este link ya se les ha enviado a ustedes vía correo, ¿cierto? Una vez que han ingresado, les va a abrir este espacio. Ingresen nombre de usuario y contraseña. Y contraseña es su número de documento de identidad. ¿Ok? Una vez ingresen, van a encontrar una portada de este tipo, o un espacio de este tipo. Ya encontramos una presentación, ¿cierto? Importante recordarles que va a haber un ítem de términos y condiciones y les recuerdo que es importante que acepten, que ingresen ahí, acepten los términos y condiciones para que en un futuro, cuando finalice el diplomado con éxito, ustedes sean acreditados. Si no lo aceptan, así vayan muy bien, pues no se les acreditará. Entonces es importante tener en cuenta esto. Asimismo, van a encontrar el cronograma de actividades, ¿cierto? Para que ustedes se puedan organizar de aquí en adelante y entregar las actividades de manera puntual, ¿ok? La planeación del diplomado, en la cual van a encontrar cómo están estructuradas las semanas y cuándo se deben entregar las actividades. El tablero del tutor, en el cual ustedes me pueden escribir comentarios, preguntas, dudas, que tengan, ¿ok? Entrar muy bueno. Este módulo cero, haciendo un poco, ustedes ya tuvieron que haber navegado por él. Este módulo te enseña a manejar la plataforma, ¿cierto? Y a manipular la misma y que encuentres los recursos necesarios. Bueno, también vas a encontrar el video del primer encuentro sincrónico que hizo la compañera Ginny Cárdenas, la coordinadora del mismo, ¿cierto? Entonces aquí lo van a encontrar. Asimismo, en el módulo 1, que es el que hoy nos corresponde, vamos a encontrar encuentro sincrónico también grabado. Entonces, por si alguien no pudo asistir a este evento, lo va a encontrar aquí. Bien, entonces es importante, ¿qué debemos hacer en primer lugar? Claro, debemos revisar el contenido multimedia del módulo 1, el PDF del módulo 1, ¿cierto?
Este PDF, ustedes van a encontrar toda la información necesaria para desarrollar la actividad. Entonces yo se los voy a indicar. PDF del módulo 1. ¿Listo? Entonces aquí van a encontrar la inducción, ¿cierto? Van a encontrar la tabla de contenidos y toda la información pertinente y correspondiente, ¿cierto? A lo que se les señala en la actividad. ¿Listo? Entonces, como pueden observar de manera rápida, estoy pasando esto, van a encontrar al leerlo la visión, la misión, los principios, van a encontrar también los propósitos y objetivos y otras series de informaciones que les va a ayudar a resolver lo que necesitamos. Una vez ustedes han leído, ¿cierto? El PDF y han visto la multimedia, entonces eh, ingresamos, ¿cierto? Y bueno, esta es una imagen de lo que van a ver en sus pantallas del módulo 1. Una vez ingresamos a la actividad, ¿qué es la actividad? De acuerdo a lo que ustedes van a encontrar, ustedes, la actividad les pide o está dividida en 4 pasos, ¿cierto? Entonces, nuevamente les dice que exploren detalladamente pues el módulo, ¿cierto? Y que respondan haciendo un storyboard, ¿cierto? Un storyboard es muy similar a una historieta, es un guión visual, ¿cierto? Tienen que dar solución a estos 4 puntos. Entonces tienen que plantear mínimo 5 conceptos, mínimo principios, 3 objetivos, 2 metas, todo correspondiente a la ESAP. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces, esto es lo que van a construir. Esto es un storyboard, ¿cierto? La idea del storyboard es que también haya una secuencia, ¿no? O sea, que lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes van a responder, pues tenga una secuencia lógica. No es solo poner imágenes y elementos de texto, ¿cierto? Como son estos son elementos de texto, y ya, y escribir. No, la idea primordialmente es que esa imagen sea coherente con lo que se quiere expresar, ¿cierto? Todo, el fondo, los elementos, y que lo que escriba, obviamente, también sea coherente, ¿sí? Y no se extiendan mucho, sean muy precisos. Realmente lo importante de todo este diplomado es que usted no solo aprenda a emplear las herramientas tecnológicas, sino que pues seamos muy concretos y que de la mejor manera podamos apropiarnos de los contenidos que vamos a ver, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a construir. ¿Listo? Entonces, les decía, la storyboard que debe contener, entonces ustedes van a ir a la visión y debe contener 5 contenidos, 5 conceptos mínimos de visión, misión, ¿cierto? Debe contener mínimo 3 objetivos institucionales y ojalá, como les venía diciendo, que estos objetivos él te permite exportar
tú creas un documento PowerPoint o también lo puedes hacer como un documento tablet, ¿listo? O un PDF. Entonces la idea es que usted lo entregue, que usted lo bajo esos dos criterios, como pueden estar viendo, o en ese documento portable, ¿listo? Entonces eso es lo que queremos o como lo queremos que no lo entregue. Bien, ahora, ¿qué recursos podemos emplear? Nosotros les indicamos dos recursos. Sin embargo, es importante precisar que no son los únicos, ¿no? Ustedes pueden utilizar herramientas que tengan eh, la misma linealidad, ¿cierto? Para generar su storyboard. Nosotros les presentamos Comic Live, que es uno de los recursos, ¿cierto? Eh, Hay un manual, como les decía, que hemos, si me permiten, voy a mostrarles, ¿cierto? Aquí les decía que lo tengo, miren, aquí en el módulo yo le mandé un manual de instrucciones de la herramienta Comic Live, ¿cierto? Ustedes van a encontrar un paso a paso mismo, ¿cierto? Ya está cargando, permítanme un segundo, por favor. Bueno, mientras carga, continuemos, ¿cierto? Asimismo, hay otra herramienta que es el Storyboard Data. La compañera Ginny Cárdenas hizo una breve explicación, video tutorial de cómo emplear esta herramienta y cómo importar sus creaciones, ¿cierto? Para la entrega. Entonces, ustedes pueden dirigirse a su... Bueno, ya que estamos acá, miren, este es el manual, haciendo un pequeño corte y una serie de explicación y se loguean, es decir, se inscriben. Eh, Recuerden que en ocasiones estos recursos no son 100% gratuitos. Entonces, ¿qué implica eso? Que te dan unos días de licencia, unos días free, para que tú puedas hacer y manipular la plataforma, ¿cierto? El sitio web. Entonces, tú te logueas y de manera free creas tu tiempo. Generalmente te dan como 30 días. Eh, una pregunta,
Por favor, me confirmen. Muchas gracias. Ya, ya llegó nuevamente la imagen. Bueno, no sé si por favor me pueden confirmar si ya la imagen para ustedes es visible nuevamente, por favor, para poder continuar con la explicación. Gracias, Abdón. También tiene los mismos problemas. Gracias, ya imagen listo, muchas gracias. Entonces, podemos continuar, vamos a los recursos.
entonces les decía, y pidiéndoles disculpas por la falla técnica, que podemos utilizar dos recursos para trabajar el storyboard. Entonces les hablaba de el Common Life, ¿cierto? Que es un sitio web en el cual igual nos debemos suscribir y realizar ahí un pequeño manual que nosotros les enviamos, ¿cierto? Ese manual, como les he mostrado, ustedes lo van a encontrar, y si me regalan un segundo, acá. Ustedes van a encontrar el manual aquí en esta parte, ¿cierto? Y también en que nosotros les brindamos es un videito tutorial por el storyboard. Si ustedes le dan clic, van a ver cargando el videito con una explicación muy simple. ¿Listo? Entonces voy a adelantarlo un poquito. ¿Cierto? Mire, y aquí les muestro. Entonces, por favor, pues se dirigen a este punto de su plataforma, ¿cierto? Y ahí encuentran las herramientas para que ustedes puedan realizar el storyboard. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí está lo que les mostré. Entonces está el manual descargable y les dice, es un pequeño manual, no es muy grande tampoco, con el cual podrían trabajar. Importante, ¿qué no deben hacer? Suele suceder que como se permite la entrega en un documento, ya sea de extensión PPT o PDF, tienden a escribir, ¿cierto? Hacen diapositivas y escriben. Las metas son, los principios son, y no, eso es lo que no debemos hacer. Eso no es calificable. Queremos que ustedes manipulen una herramienta, ¿cierto? Powtoon es una herramienta que podría emplearse para hacer una historieta. Y entonces, por favor, no hacer este tipo de cosas, ¿sí? No entregar un documento Word, un documento PDF únicamente con eso. No será calificable. ¿Listo? Bien. Una vez entregado con los elementos solicitados, ustedes van a ser evaluados, ¿cierto? Con una rúbrica. La rúbrica que pide que usted haya identificado los 5 conceptos claves de la misión y la visión, esa pista, ¿cierto? Eso tiene un costo o un valor de 10 puntos, 20% de la actividad. Haber identificado los 2 principios institucionales también corresponde a 10 puntos. Haber identificado los 3 objetivos institucionales, ¿cierto? Y que ustedes puedan hacer aplicables a su labor docente corresponde a 10 puntos. Las 2 metas corresponden a 12.5 puntos. Y algo fundamental es, 2 cosas fundamentales, ¿no? Haber participado en el foro. Ustedes van a encontrar, como van a poder observar acá, ¿cierto? Van a poder encontrar un foro. Cada módulo, se van a dar cuenta con el llevar del tiempo, que van a encontrar, cada módulo tiene la tarea, donde usted debe cargar la actividad que se le pide, y un foro. El foro se plantea una pregunta o una situación y ustedes deben participar. Por ejemplo, para este caso, yo por acá tengo el foro. Para este caso, ustedes aquí tienen la pregunta que se les está haciendo en el foro. ¿En qué aporta la educación virtual al desarrollo del perfil profesional del administrador público? ¿Listo? Entonces, deben hacer su opinión, es importante que participen, ¿cierto? Y eso, como se pueden dar cuenta en la rúbrica, va a tener un porcentaje, ¿cierto? Y obviamente entregar en las fechas de acuerdo al cronograma, ¿ok? También tiene un porcentaje del 10% equivalente a 5 puntos. Como pueden revisar o observar, la nota máxima es 50 puntos, es decir, que calificamos de 0 puntos a 50 puntos, no a 5, a 50. Entonces, por favor, si usted cumple con lo que hemos venido hablando, no vamos a tener ningún problema, vamos a llevar este diplomado de la mejor manera.
No cabe obviamente resaltar que yo estoy al servicio de ustedes en lo que yo pueda colaborarles con mucho gusto, ¿cierto? Y obviamente comprendemos que ustedes son personas que pues también están en esta labor docente y que todos sabemos cómo es el ritmo de trabajo, pero no olvidemos que la idea de, de estos diplomados es un proceso de actualización. Entonces es fundamental para cada uno de nosotros siempre tener herramientas que nos permitan un proceso acorde, ¿cierto? Para el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, por favor, pues aprovechemos al máximo. Pues no me queda nada más que decir, voy a quedarme atento a sus preguntas. Nuevamente les pido disculpas por la falla técnica, a veces se cae la conectividad y hoy fue justo, entonces cualquier inquietud que tengan, por favor, comuníquense conmigo al 546-0600, extensión 1474, o me pueden un correo a Jonathan, deletreo Jonathan, Jonathan, .escobar, @umb.edu.co. Eh, entonces, estoy pues ya en la parte de preguntas. No sé si tengan alguna inquietud. Sí, Adon, no. Generalmente, a veces no, la imagen con el sonido no van al tiempo, perdón. Eso sí ya es cosas de señal. Eh, Sin embargo, pues espero que ya cuando el video se cargue, esto se haya arreglado. Entonces, te pido una disculpa frente a eso. Bien, no sé si tienen preguntas. ¿Hay preguntas? No sé si tienen preguntas, por favor. La fecha de entrega de las actividades, bien. Miremos eso. Claro que sí. Entonces, como te decía, aquí tú vas a encontrar el cronograma de actividades, ¿cierto? Entonces, ese cronograma de actividades te dice que el módulo 1 va del 4 al 11 de abril, ¿cierto? Acá está el cronograma de actividades. Mira, aquí te inicias el diplomado. Estamos en el encuentro sincrónico, el segundo encuentro sincrónico, ¿cierto? Y tienen toda esta semana para hacer entrega del primer módulo, ¿ok? Entonces, miren, entonces por favor, es importante que tengan este cronograma presente. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Adrián, lo que he dicho, bueno, es que va a quedar grabado, subido a la plataforma en el módulo 1. Lo que yo he comentado sencillamente es lo que ustedes deben hacer, ¿cierto? PDF de la actividad, en el documento del módulo, ¿cierto? ¿Cuál es la extensión de las actividades, Adón? La extensión de las actividades, no sé si te refieres a la cantidad. Si te refieres a la cantidad, pues no, la idea es que tú me puedes entregar, como yo te mostré, una sola hojita, ¿cierto? Con el storyboard. Y volvamos acá a la presentación.
¿cierto? Y tú me puedes entregar esto. Y ya, pero la idea es que obviamente cumpla con todos los parámetros. Generalmente este trabajo ocupa de 2 a 3 diapositivas, entonces eso depende más de ti. ¿Tienes alguna otra duda? Ok, te quedó resuelta la inquietud, Adón. Me alegra. ¿Todo está bien? ¿Es claro? John, tú para ti, actividades que tú ves, compañero Alejandro, un segundo, ¿ustedes tienen dudas? Yo daré imagen, realmente de pronto ya es tu conectividad, porque ya aquí está funcionando bien, no hay problema de imagen. Entonces, lo último donde yo quedo al servicio de ustedes, solo estaba preguntando de que si ustedes tenían preguntas, o sea, dudas sobre la actividad, o sea, les quedó claro qué se debe hacer, cuál es el objetivo final de este primer módulo.